Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase de estadística. El día de hoy vamos a hablar de la media, la mediana y la moda. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la media. La media o media aritmética se representa de esta forma, con una X y una barrita sobre la X. Pero, ¿qué es la media? La media aritmética o promedio de un conjunto de datos es el cociente entre la suma de todos los datos y el número total de estos. Por ejemplo, si en un estudio estadístico tengo 20 datos y quiero hallar la media, pues sumo los 20 datos y divido para 20. Si tengo 10, sumo los 10 datos y divido para 10. Para comprender esto de mejor forma vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una lista de asignaturas y la calificación de un estudiante en cada una de esas asignaturas. En literatura 8,7, en matemática 8,9. En computación 9,3, en inglés 8,4 y en ciencias naturales 7,3. Ahora bien, la fórmula para calcular la media aritmética es esta de aquí. Este símbolo de aquí representa la sumatoria y este XY representa todos los datos, es decir, la sumatoria de todos los datos sobre n, y n pues es el número total de datos. Esta fórmula también se puede representar de esta forma. El dato 1 más el dato 2 más el dato 3 sucesivamente más el dato n. Eso quiere decir que si el último dato es el séptimo dato, pues divido para 7. Si el último dato es el octavo dato, pues divido para 8 sucesivamente. En este caso vamos a hallar la media de las calificaciones de este estudiante. Entonces vamos a sumar todos los datos. 8,7 más 8,9 más 9,3 más 8,4 y más 7,3. Y dividimos todo esto para el número total de datos. Si contabilizamos tengo 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Entonces divido para 5 y obtengo como respuesta que 8,7 más 8,9 más 9,3 más 8,4 y más 7,3 es igual a 42,6 y 42,6 dividido entre 5 es igual a 8,52. Eso quiere decir que el promedio de este estudiante es 8,52 y de esta forma calculamos de una manera muy sencilla la media o promedio de este estudiante. Muy bien, entonces ahora vamos a referirnos a la mediana. La mediana la vamos a representar de esta forma. Pero, ¿qué es la mediana? Pues la mediana es el valor central de la distribución de datos ordenados de menor a mayor. Es decir, para calcular la mediana obligatoriamente yo debo ordenar los datos en forma ascendente, de menor a mayor. Vamos a revisar también un ejemplo para comprender esto de mejor forma. Tenemos aquí varios datos. En primer lugar, recordemos que debemos ordenar los datos de menor a mayor. Entonces vamos a eso. El menor de todos estos datos son los dos que tengo aquí. Eso sí, los voy a copiar a todos. Voy ahora con el 3. Luego irían los 3 5 que tengo ahí. Luego irían los 2 6 y finalmente el 7. ¿Qué voy a hacer para calcular el valor central? Pues muy sencillo. Voy a ir eliminando de extremo a extremo cada uno de estos números. De esta forma, a la par, elimino extremos, sigo eliminando extremos, continúo eliminando extremos y continúo eliminando extremos. Podemos notar que ya me quedó un valor en el centro. Por lo tanto, ese valor que me quedó en el centro es la media. La media de todos estos datos es igual a 5. Vamos a realizar un segundo ejemplo para comprender esto de mejor forma. Tenemos, por ejemplo, la distribución de todos estos datos. 13, 9, 9, 14, 14 y 17. Nuevamente recordemos, debemos ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, primero tenemos los dos 9. Luego tenemos el 13. Luego tenemos los dos 14 y finalmente tenemos el 17. Voy a hacer lo mismo aquí. Voy a ir eliminando a la par extremo con extremo. En este caso el 9 con el 17 los elimino. Ahora el 9 con el 14 los elimino. Pero si aquí elimino el 13 con el 14 no me va a quedar ningún valor en el centro. Eso quiere decir que yo tengo que utilizar estos dos valores para calcular la mediana. Pero ¿cómo voy a calcular la mediana? Pues muy sencillo.
Voy a hallar el promedio de estos dos valores de esta forma. Voy a sumar los dos valores 13 más 14 y los voy a dividir para 2, y eso es igual a 13,5. Por lo tanto, ese es el valor de la mediana. La mediana de todos estos datos es igual a 13,5. Recordemos entonces, si me queda un solo valor, ese valor es la mediana. Y si me quedan dos valores, pues tengo que calcular primero el promedio y la respuesta es la mediana. Muy bien, eso respecto a la mediana. Vamos a continuar ahora con la moda. Si bien nosotros recordamos que si un objeto, cualquier objeto que nosotros podemos observar, se vuelve muy popular, varias personas lo quieren adquirir. Y cuando varias personas lo quieren adquirir, ese objeto está a la moda. ¿Por qué razón? Porque es muy repetitivo, varias personas lo tienen. Entonces, la moda, desde la perspectiva de la estadística, la vamos a representar de esta forma y la vamos a definir como el valor que más se repite o con mayor frecuencia en una distribución de datos. Recordemos que nosotros ya aprendimos a organizar nuestros datos en una tabla de frecuencias, pero para calcular la moda o encontrar la moda simplemente voy a necesitar una tabla de este tipo. Los datos y la frecuencia de cada uno de esos datos. Por ejemplo, aquí tengo calificaciones y cada una de estas frecuencias indica que hay 3 calificaciones de 6, hay 5 calificaciones de 7, hay 4 calificaciones de 8, 2 calificaciones de 9 y 2 calificaciones de 10. Entonces tenemos esta información en una tabla ya de frecuencias. Pero ¿cuál es la moda? Pues aquí lo dice. La moda es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. O si tengo los datos dispersos, pues puedo decir que la moda es el valor que más se repite. Pero simplemente aquí en esta tabla he organizado los datos de mejor forma y para anotar de una manera mucho más rápida la moda. Entonces, moda, valor con mayor frecuencia. En este caso, ¿cuál es la mayor frecuencia? Puedo notar que tengo 3, 5, 4, 2, 2 y la mayor es 5. Por lo tanto, la moda de esta distribución de datos es igual al dato número 7, a la calificación 7. ¿Por qué razón? Porque se repite 5 veces. Es el dato que más se repite. Vamos a considerar otro ejemplo para tenerlo mucho más claro. Ahora, aquí hablamos de algunas edades y tenemos la frecuencia para cada una de esas edades. Por ejemplo, en una empresa tengo 7 trabajadores de 20 años, 8 trabajadores de 25, 5 trabajadores de 30, 8 trabajadores de 35 y 6 trabajadores de 40. Voy a calcular en este caso la moda. Puedo notar que en las frecuencias tengo dos valores máximos, en este caso sería este 8 de aquí y este 8 de aquí. Pues no hay ningún problema, simplemente selecciono los dos, este dato y este dato. Eso quiere decir que la moda en esta distribución de datos es igual a 25 y también es igual a 35. En este caso, esta distribución se denomina distribución bimodal. ¿Por qué razón? Porque tiene dos datos que se repiten mucho. En este caso, el 25 se repite 8 veces y el 35 también se repite 8 veces. Esta es una distribución bimodal y considero las dos respuestas como correctas. Vamos ahora a analizar otro caso. Por ejemplo, aquí tenemos el número de hermanos de una persona. 0 personas, en este caso 5 personas, tienen 0 hermanos. Otras 5 personas tienen un hermano. Otras 5 tienen 2, otras 5 3 y otras 5 tienen 4 personas. En este caso no puedo encontrar un valor mayor. ¿Por qué razón? Porque no tengo un valor de referencia para saber si ese valor que tengo ahí es mayor o menor que otro. Por lo tanto, cuando todas las frecuencias son iguales, voy a escribir esto de aquí. ¿Qué representa esto? Que la moda es igual al vacío. Eso quiere decir que este conjunto de datos no tiene moda. ¿Por qué razón? Porque entre todas estas frecuencias no puedo encontrar un valor mayor. No sé cuál es mayor, no sé cuál es menor. Simplemente sé que ahí el valor que me dan es el 5. Pero no sé si ese es mayor o menor que otro. Entonces, en esos casos no existe moda. Toda esta distribución de datos no tiene moda.
Muy bien, entonces, de esa forma hemos revisado lo que es media, mediana y moda. Espero se haya comprendido muy bien y nos vemos la siguiente clase. Gracias.